Estimados hermanos y amigos, sean nuevamente bienvenidos a una lección más en relación con este importante tema de la evangelización. Y hoy estaremos comenzando una miniserie relacionada con el mismo tema y con los fundamentos del mismo, lo cual consideraremos a partir del Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Estaremos hablando de la parábola del sembrador, pero en primer lugar lo estaremos considerando a partir del contexto en el cual vemos su pronunciamiento. Así entonces, a manera de introducción, digamos que en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8, es decir, en los evangelios sinópticos, hallamos el registro de la muy conocida, seguramente por todos nosotros, parábola del sembrador. Estoy casi seguro que muchos de quienes me escuchan en dado momento han oído una reflexión, tal vez algún sermón o incluso un estudio bíblico profundo en relación con esta importante parábola. Pero la pregunta que quisiera responder con ustedes el día de hoy se relaciona con la razón o razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo llegó a pronunciar esta parábola. ¿Qué fue lo que motivó a nuestro Señor para manifestar esta enseñanza? ¿Cuáles fueron aquellas situaciones que imprimieron al Señor la necesidad de decirla? Pues bien, hablemos en primer lugar de lo que significa una parábola para poder entender en su momento, cuando ya la estemos analizando, el propósito fundamental de ella misma. Uno de los recursos más usados por el Señor a lo largo de toda su enseñanza fueron precisamente las parábolas. Según algunos expertos o algunos comentaristas bíblicos, el Señor a lo largo de su ministerio pronunció más de 50 parábolas distintas en diferente momento y por diversas razones. ¿Pero qué es una parábola en sí mismo? Pues bien, las parábolas sencillamente son historias, a veces reales o a veces ficticias, cuyo propósito principal es transmitir una verdad desde un punto de vista general o en el contexto espiritual. Comúnmente, las parábolas requieren de una explicación o de una interpretación correcta para que puedan ser entendidas claramente a la luz de su contexto. Ello explica precisamente, y hablando de la parábola del sembrador, por qué en Marcos capítulo 4 y entre los versículos 10 al 12, el Señor precisamente presenta la explicación de aquella parábola solamente a sus discípulos más cercanos, solamente a los apóstoles y a aquellos que le seguían con cierta, digámoslo, continuidad. Así entonces, tenemos que entender, hermanos, que las parábolas son simplemente recursos literarios, es decir, comparaciones. Pero tales comparaciones enseñan principios espirituales o prácticos muy importantes, sobre todo para todos aquellos que buscamos la verdad. Habiendo entendido el significado fundamental, el significado básico de la parábola, hablemos de la importancia de esta parábola en particular en el contexto del discipulado, porque como vamos a descubrirlo, hay muchísima información y de enorme trascendencia relacionada con esto. Las parábolas, y esta, la del sembrador, incluye primeramente las instrucciones más claras, es decir, aquellas que podemos entender, las más precisas, es decir, las más puntuales, e incluso de forma detallada en relación con el contexto del evangelismo que estamos estudiando en estos días. En otras palabras, si queremos compartir el evangelio del Señor a otras personas,
El primer recurso al que debiéramos apelar es el de la parábola del sembrador. ¿Para qué? Para, en segundo lugar, identificar cuáles son las bases desde el punto de vista doctrinal, pero también en un sentido práctico que se relacionan con el evangelismo. ¿Esto qué significa? Bueno, sencillamente que a través de esta parábola, de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos dice qué debemos enseñar, cómo debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo de esa manera, entre muchas otras cosas. Y finalmente, porque en términos muy simples, Jesús mismo nos dice qué debemos esperar después que hayamos compartido la verdad con aquellos que nos rodean. En otras palabras, Él nos abre los ojos a los verdaderos resultados que obtendremos a partir de una predicación sencilla, fiel, pero también clara del Evangelio del Señor. Ya teniendo entendidas estas cosas, analicemos entonces las razones fundamentales de la parábola del sembrador. La primera razón por la cual el Señor expone esta parábola es sumamente importante, pues tiene que ver con un llamado de atención, decimos aquí en Colombia, un jalón de orejas para muchos de aquellos que lo estaban siguiendo. Ahora bien, Jesús nos enseña a través de esto mismo una metodología que es muy importante y la cual debiéramos imprimir en nuestras propias enseñanzas. Jesús nos dice o nos evidencia sobre la importancia de hablar a los demás de forma que podamos ser entendidos por ellos. Si nosotros analizamos en Mateo capítulo 6 versículo 26, por tomar solamente un par de ejemplos, este en particular, dice el Señor allí: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, en el contexto, el del Sermón de la Montaña, Jesús se está dirigiendo a humildes campesinos, a gente del campo, gente que estaba acostumbrada precisamente a estar rodeada de animales tanto domésticos como animales de la campiña. Pues bien, allí mismo ellos podían mirar las aves del cielo. Ellos sabían que tenían que cuidar de sus cultivos de estos animales porque a veces incluso eran de rapiña. Ellas entendieron el principio que está el Señor enseñando a partir de este sencillo ejemplo, de esta humilde ilustración. Pero cuando vemos al Señor hablando con otro tipo de auditorio, es decir, cuando, por ejemplo, en Mateo 19, del 3 en adelante, lo hallamos hablando con los fariseos, Él no utiliza este tipo de recursos. Allí les dice el Señor en el capítulo 19 de Mateo, en el verso número 4, ¿no habéis leído? Es decir, Jesús está apelando a la ley porque los fariseos eran expertos en la ley, eran conocedores o creían serlo de los mandamientos de Cristo. Por eso, mientras Jesús a una audiencia netamente campesina se dirige precisamente en sus términos a otra audiencia muy distinta como son los doctores de la ley, se dirigen sus propias palabras. Entonces, Jesús habla a los indoctos de tal manera que los indoctos le puedan entender. Pero por otro lado, cuando habla con los intelectuales, lo hace de tal manera que los intelectuales también puedan entenderlo, en cada uno de ellos apelando a los recursos que tiene a mano o con los que mayormente se identifican. La palabra del sembrador surge entonces como un recurso de nuestro Señor para identificarse con el auditorio que tiene en aquel momento. Y es que esta metodología tan importante no es solamente usada por el Señor, sino que varios de los hombres de Dios también en dado momento lo utilizaron. Por ejemplo, veamos al apóstol Pablo, lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 9 y entre los versos 22, él dice:
me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, hablando de la ley de Moisés, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero fíjense el contraste, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos salve a algunos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a través de estas palabras? Que se identifica con su auditorio, que se identifica con sus oyentes, que no necesariamente en su contexto religioso o en su contexto, digamos, lo pagano, pero se está identificando en aquello que ellos conocen para que puedan entender aquello que desconocen, para poder ganarlos, para poder llevarlos al evangelio. Así entonces, mis hermanos y amigos oyentes, si queremos ser más efectivos en nuestras enseñanzas, en nuestro compartir el evangelio, la verdad con quienes nos escuchan, debemos tratar de identificar precisamente el auditorio que tenemos por delante. Debemos identificarnos con nuestros oyentes y para esto es muy importante escucharles, conocer cómo piensan, qué entienden, qué saben acerca de la verdad. Pues bien, en segundo lugar, esta parábola surge también para aclarar entre aquellos oyentes el verdadero sentido del discipulado. Porque si hay una cosa buena en relación con las parábolas es que ellas ponen a pensar al auditorio. Es decir, para entender la parábola se requiere estudio, se requiere un proceso de examinación o de escudriñamiento a través del cual pueda llegarse a su correcta interpretación, como ya lo observamos anteriormente cuando hablábamos en la introducción de esta enseñanza. Esta lección, esta parábola, Jesús la pronunció rodeado de una multitud. Así lo leemos en Marcos capítulo 4, versículo 1, donde alrededor del Señor Jesucristo había tan grande multitud que tuvo que entrar en una barca y desde el mar, desde la orilla, comenzar a enseñar la verdad. Así lo observamos en la Reina Valera actualizada. Pues bien, los motivos por los que esa multitud están allí presentes no eran del todo correctos. Unos buscaban al Señor por simple curiosidad. Otros lo buscaban para un beneficio personal o familiar. Otros incluso lo buscaban para tentarle. Otros lo buscaban de buen corazón. Y así sucesivamente vemos que dentro de la multitud existían personas que buscaban al Señor por distintas razones o circunstancias. En Juan 6:15, fíjense lo que dice el mismo Señor. Respondiendo Jesús, dijo que venían a apoderarse de él para hacerle rey. Unos buscaban al Señor Jesucristo porque querían liberarse del yugo romano, porque querían hacer de Israel el reino que anteriormente había sido durante los días de David y Salomón. Otro de los propósitos por los que muchos buscaban al Señor era para saciar su vientre. Jesús les dijo en Juan 6:26 que le buscaban no por haber visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Muchos buscaban a Jesús por un milagro, muchos buscaban a Jesús para beneficiarse desde el punto de vista físico, desde algún contexto sumamente particular. Otros lo buscaban, como dijimos, para ver si Jesús caía, para ver si tropezaba. Los fariseos y los saduceos sobre todo venían a Jesús para tentarle con sus distintas preguntas, con sus cuestionamientos. Y algunos, por supuesto, lastimosamente los pocos, buscaban al Señor de Jesucristo de sincero corazón. Pedro en su momento, en Mateo 19:27, le dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Él quería saber cuál era la recompensa para eso mismo. Una pregunta muy válida, por supuesto. Así entonces, lo que podemos observar es que la parábola del sembrador surge para cuestionar
algunas o muchas de las razones por las que aquella multitud le estaba siguiendo o por la que muchos le estaban buscando. Jesús, entonces, lejos de impresionarse por esa multitud, quiere hallar verdaderos discípulos. Quiere que la gente se cuestione sobre esas razones por las cuales le está siguiendo. Y finalmente, la parábola surge para fortalecer precisamente la buena decisión de aquellos que le siguieron de buen corazón. Es por eso que en Marcos 4, del 10 al 12, cuando el Señor se encuentra solo con sus apóstoles, con pocos de sus seguidores, les explica la parábola porque ellos le preguntan, lo cuestionan sobre la misma y les dice en el verso 11, a vosotros os es dado saber los misterios de Dios. A los demás, es decir, a esa multitud, se les hablaba Jesús en parábolas para que viendo no vieran, para que no percibieran, para que oyendo no pudieran entender, para que no se convirtieran, para que sus pecados no le fueran perdonados. Vemos entonces, hermanos y amigos, que hay un gran privilegio en ser un verdadero discípulo del Señor. Y lo digo porque además de todas aquellas grandes señales que ciertamente beneficiaron a la multitud, los verdaderos discípulos se beneficiaron también desde el punto de vista espiritual. Por eso debemos entender que el Señor no se enfoca en los muchos seguidores, sino en los verdaderos seguidores, en aquellos que detrás de esos milagros o más allá de esas señales buscan un propósito correcto, buscan la salvación de sus almas, buscan el perdón de sus pecados. Así lo vemos en Juan 6:27, cuando el Señor, después de la multiplicación de los panes y los peces, le dice precisamente a quienes los buscaban, trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús mismo, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos y amigos, vemos entonces que si bien Jesús era seguido por una enorme multitud, esta le interesaban asuntos triviales, temporales, y otros, que eran ya sus discípulos, empezaban a volver atrás. Y ello por causa del peso de la verdad, del enorme costo del discipulado. En Juan 6:60 al 66 se nos registra esto mismo, en el mismo contexto también, o inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces, nos dice que muchos de sus discípulos comenzaron a decir que esta palabra, que esta enseñanza del Señor era bastante dura, y ciertamente en dado momento es así. Pero en el 66 agrega que desde entonces muchos de los discípulos comenzaron a volver atrás y ya no andaban con Jesús. Hermanos, es por esto la razón de la parábola. Jesús cuestiona a la multitud sobre las razones verdaderas por las cuales o bien le están siguiendo o bien le está buscando. En conclusión, la parábola del sembrador evidencia que no solamente se trata de seguir o de buscar a Jesús, se trata de seguirle o de buscarle por razones más allá de las personales, más allá de las físicas, más allá de razones superficiales. Aquella multitud buscaba al Señor, como dijimos, por motivos triviales, por motivos frívolos. Si bien una necesidad material, una necesidad física en dado momento no es pecaminosa en sí misma, pero más allá de todas estas cosas, debemos buscar a Jesús por razones eternas. Como discípulos, debemos entonces examinarnos, y cada persona debe examinarse para a través de lo mismo saber exactamente qué razones le motivan para seguir o buscar la presencia de Jesús. Si estas razones son correctas o continuas, o si más bien son temporales, y cuando se sacie aquella razón por la que busque al Señor, pues lo deje de lado entonces. Hermanos y amigos, quisiera hacerles la pregunta para terminar esta lección. ¿Por qué estamos buscando
¿Por qué estamos siguiendo a la presencia del Señor? ¿Qué me está motivando a ser discípulo de Cristo? ¿Será que cuando encuentre lo que busque, lo dejaré? Que sea nuestra respuesta como la del apóstol Pedro, que cuando Jesús les dijo a los apóstoles, ¿vosotros también queréis iros? Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ojalá Dios nos ayude para que nuestras razones sean lo suficientemente sólidas y verdaderas o trascendentales como para nunca alejarnos del Señor independientemente de los sacrificios, los problemas, las dificultades que enfrentemos al seguirle o al buscarle. Muchas gracias, hermanos y amigos, por su amable atención. El Señor les bendiga grandemente. Hasta una próxima lección.